Mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de una iglesia que escucha, mis hermanos, una iglesia que avanza, mis hermanos. Una de las quejas que, si ustedes han puesto atención, mis hermanos, la última queja de mi pastor, ¿cuál fue, mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La última queja que mi pastor tuvo. Y nosotros queremos que nuestro pastor esté todo el tiempo feliz, contento. ¿Por qué? Para que nos dure más años, ¿verdad? Porque si lo dejamos tristes, pues se nos va. La última queja de mi pastor es que él decía que la iglesia escucha, pero no retiene, mis hermanos, ¿verdad? Escucha la palabra del Señor, escucha los consejos de nuestro Señor Jesucristo, pero no retiene. Escucha lo que viene en el Salmo, lo que viene en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis también, Isaías, Malaquías, Esdras, Nehemías y todo eso, y no se nos queda, ¿verdad, mis hermanos? Voy a leer un poquito acerca de dos iglesias o dos lugares. Es de Esdras y vamos a empezar. Vamos a orar primeramente. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted hablando a través de mí, que perdone todos mis pecados, todas mis transgresiones hacia ti, Señor. Simplemente que sea usted hablando a través de este vaso, Señor, indigno, Señor. Te pido, Señor, que me limpies y que toda palabra que salga de mí sea tuya, Señor. Que simplemente sea el aparato o que retumbe tu voz, Padre Todopoderoso. Todo te pedimos que redarguya tu palabra primeramente en mi corazón, después en mis hermanos, Señor. Todo esto, Señor, te la pedimos en el nombre de tu Santo Jesucristo. Amén. Mi hermano Pavel, cuando lleve 45 minutos, me hace una seña en los 40 minutos para terminar a tiempo. Mi pastor siempre me ha dicho 45 minutos máximo y vamos a irnos con ese tiempo. Amén. Dice la introducción, mis hermanos, ni Esdras, ni Nehemías figuraban entre los héroes que pusieron en fuga a ejércitos poderosos, ni entre los que como Moisés y Elías hicieron milagros espectaculares, ni entre los que como David y Salomón ciñeron corona de reyes. Pero su obra en muchos aspectos fue superior a la de Salomón. De Salomón se nos dice que edificó un templo en Jerusalén, cual fue el asombro y la admiración de las naciones. El hijo de David engrandeció a Jerusalén y le engalanó con palacios y mansiones suntuosas, o sea, elegantes, grandes. Pero Salomón dispuso para todo lo que hizo de tesoros fabulosos y de todo un ejército de arquitectos y obreros, mientras que Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios y realizaron su obra en medio de las adversas circunstancias. Los primeros que mencionamos, mis hermanos, eran personas que tenían todas las riquezas necesarias para poder trabajar en una obra. En este caso, mis hermanos, hay iglesias grandes, mis hermanos, iglesias que nosotros conocemos que hay muchos miembros, ¿verdad? Y tienen la riqueza, tienen el dinero, tienen lo necesario para llevar una obra. Pero como aquí está hablando, Nehemías no tenía nada de eso, ¿verdad? Eran chicos, no eran grandes como los demás. En estos tiempos, hermanos, nuestra iglesia no es muy grande. ¿O sí es grande, hermano? Nuestra iglesia no es muy grande, pero nosotros, hermanos, si trabajamos para el Señor, esta iglesia puede ser grande. Y lo podemos lograr aún siendo pocos, mis hermanos. No necesitamos las grandes riquezas de otras iglesias que tienen ellos y su bienestar o su confianza está basado en esas riquezas. Yo he visto en algunos lugares que la confianza, mis hermanos, de esas iglesias grandes están basadas en el dinero. Todo el tiempo, si usted mira, es el dinero, esas cosas. Y se basan que si no hay dinero no pueden avanzar. Pero ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, como cristianos, no nos basamos en las riquezas o en el si hay el dinero o no hay el dinero. Nosotros, hermanos, como iglesia bautista fundamental o bíblica, hermanos, estamos cimentados o basados o parados en la piedra que es Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, confiamos verdaderamente que Jesús va a hacer la obra, aún no importa del tamaño que sea la iglesia. A veces mucha gente dice, yo no quiero ir a la iglesia porque son muy pocos y yo no quiero ir a los jóvenes a
algunos jóvenes, yo no quiero ir a la iglesia porque son muy pocos jóvenes, no encuentro lo que estoy buscando. Y a veces me dan ganas de preguntarle a los jóvenes, como Allison, como nuestro hermano Pavel, que le está haciendo señas, como que preguntarles, ¿qué es lo que están buscando en la iglesia? ¿Estás buscando a un joven? ¿O estás buscando de Jesucristo? ¿Qué es lo que están buscando en la iglesia? Los hermanos, ahora nosotros ya como hermanos adultos, ¿qué estamos buscando en la iglesia, mis hermanos? ¿Estamos buscando que Dios solamente nos bendiga a nosotros y nos bendiga y nos bendiga? ¿O estamos buscando ser de bendición a la iglesia? Esa pregunta, mis hermanos, yo la tuve durante estos 3, 4, 5 meses, últimos meses. Decía, ¿qué estoy buscando en la iglesia? Estoy buscando que la iglesia me bendiga, que me reconozca, que me vea, que me trate de una forma especial. ¿O estoy buscando el bendecir como hermano de iglesia, bendecir la iglesia, bendecir las necesidades de la iglesia? ¿O qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando, como en algunos lugares, fama en la música, en el piano, en la dirección, en el pastorado, en la predicación, o en el ministerio que hacemos. Estamos buscando fama, reconocimiento, o estamos buscando verdaderamente, hermanos, querer alabar y glorificar y estar bien delante del Señor. ¿Qué es lo que buscamos, mis hermanos? Buscamos como decía un predicador, algunas personas llegan a otras iglesias buscando faldas. Otros llegan buscando riquezas, otro reconocimiento, tantas cosas que a veces el cristiano, el que dice entre comillas el cristiano, busca en la iglesia. Lo que nosotros, hermanos, debemos buscar en una iglesia es que Dios nos habla al corazón. Pero no solamente que Dios nos habla al corazón a través de un predicador, a través de un pastor, a través de un hermano, sino que eso que Dios está hablando aquí en el altar, en este púlpito, o donde sea que se predique, mis hermanos, no solamente es escucharlo y atesorarlo. Se tiene que atesorar, pero hay una tercera parte: vivir lo que Jesucristo nos predica el día tras día. Número 1, mis hermanos, dice: la obra de una iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. ¿Cuántos estamos dormidos? ¿Estamos en la iglesia, mis hermanos? Sí, estamos en la iglesia, estamos aquí sentados, mis hermanos, y parecemos, bueno, unos que no vinieron, ¿verdad? Otros de por allá, parecen como robots, hermanos, parecen como decía un pastor. ¿Cómo se llama este pastor? El pastor Salazar decía que son como costales, hermanos, que nomás llenan los asientos, nomás llenan los asientos. ¿Y qué hacen para la obra del Señor? Nada. Y piensan que nomás con venir y sentarse ya cumplieron con el Señor. Hay tantas cosas, hermanos, si usted supiera tantas cosas que hay a hacer en la casa del Señor, mis hermanos. Y primero me habla el Señor a mí, hermanos, antes que ustedes. Todo lo que venga al Señor es primero para el que predique, hermanos. Todo lo que yo pueda decir primero va a venir para mí. ¿Por qué? Porque Dios edifica todo. Dice, vamos a ir a Esdras, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir a Esdras, capítulo 1, versículo 5. Dice en el 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó. ¿Quién, mis hermanos? Dios. Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. En este caso, ¿dónde está nuestra casa, hermanos? Nuestra casa donde venimos a alabar y glorificar a Dios. ¿Dónde está? Está aquí, este lugar. Este es el lugar donde nosotros servimos a Dios, pero Jesucristo vive dentro de nosotros. Y dice ahí en el 5, mis hermanos, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿En qué condición, hermanos, se encuentra nuestro espíritu? ¿Estamos dormidos como ellos? Ellos no estaban haciendo nada. Mientras ellos no hacían nada, mis hermanos, no sucedía nada. Pero si usted lee todo el libro de Esdras, cuando Dios los despertó fue para edificar, ¿qué? La casa, ¿verdad? Entonces la pregunta, hermano, no me conteste, sino analícese usted mismo, analicémonos más bien. ¿Estamos despiertos o le hemos pedido al Señor que nos despierte para poder servir al Señor?
O solamente pretendemos estar despiertos, pero no estamos haciendo lo suficiente para el Señor. ¿Cómo está eso, mi hermano Carlos? Pues yo vengo y hago muchas cosas, pero a veces no es suficiente. A veces pensamos que ya hicimos suficiente, pero hay tantas cosas, mis hermanos, que hay que hacer. Si usted se quedara, usted viera. Dice, en Esdras 1.5 dice, se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Pídale al Señor, mis hermanos, pidámosle que despierte nuestro espíritu. Si no estamos sirviendo al Señor como verdaderamente debemos de servir al Señor. Dice, no dice se levantaron los más capacitados, mis hermanos. No dice se levantó, como dice el pastor, aquel que fue a la universidad bíblica, al instituto bíblico, no. No dice se levantaron todos los líderes, no. No es necesario que seamos o que sean líderes para poder trabajar en la obra del Señor, o que sea un hombre bien estudiado, o una mujer bien estudiada en la palabra para servir al Señor. El Señor se glorificaba en quienes, hermanos. ¿En qué se glorificaba el Señor? En los que menos sabían, mis hermanos, Él los transformaba y avergonzaba a los sabios, mis hermanos. Dice, no se levantaron los capacitados ni los líderes. A la convocatoria respondieron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Mientras estaban dormidos no hubo iniciativa ni movimiento. Vamos a ver las bancas, mis hermanos. ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? ¿En qué situación estamos? Si estuviéramos despiertos, mis hermanos, eso estaría lleno. Estamos dormidos, mis hermanos. Todos estamos dormidos porque somos un solo cuerpo en el cuerpo de Cristo. Somos la célula del cuerpo. Pero, hermanos, si nosotros le pedimos al Señor que nos despierte, ¿cómo le vamos a pedir al Señor que nos despierte? No estamos hablando de estar despiertos físicamente, sino que Él nos use. Que el Espíritu Santo nos use. ¿Y cómo vamos a pedir eso, mis hermanos? Vamos a pedir todo eso a través de qué? ¿De qué? ¿Cómo le vamos a pedir? A través de la oración, mis hermanos. Tenemos que orar, mis hermanos, para que el Señor nos despierte o nos dé el discernimiento o nos haga saber qué exactamente tenemos que hacer, mis hermanos, para que esta obra crezca, mis hermanos. Para que esta obra, mis hermanos, mantenga la palabra del Señor. No solamente sean oidores o escuchen, pero no retenedores, sino que tenemos que retener la palabra del Señor. Amén. Al que duerme le va mal, se expone a la muerte. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Si nosotros seguimos durmiendo como iglesia y no le hablamos a los demás de Jesucristo, no nos invitamos a los demás, hay muchas personas grandes aquí en este lugar. ¿Qué pasa cuando la iglesia ya hay muchas personas grandes y se van muriendo? ¿Qué pasa con la iglesia? Muere, desaparece, ¿verdad? Por eso es que todo el tiempo, hermanos, como hermanos en Cristo, como creedores de Cristo, como personas que obedecemos a Jesucristo, tenemos que hablarle al prójimo todo el tiempo, mis hermanos. Todo el tiempo. Dice, al que duerme le va mal, se expone a la muerte. El ejemplo de Sansón, vamos a ir a Jueces, y vamos a ir al versículo 16, y vamos a ver qué le pasó a Sansón por dormirse, ¿verdad? Vamos a ir a Jueces, capítulo 16, y vamos a ir al versículo 15, 16, 15, ¿ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Dice, y ella le dijo, ¿quién era ella? ¿Quién era la que estaba ahí con Sansón? ¿Quién le cortó el pelo a Sansón? Dalila. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Número 16. Y aconteció que presionándole a ella cada día con sus palabras e impetuándole, su alma fue reducida a mortal angustia. 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué estaba haciendo aquí Sansón? Estaba confiado, ¿verdad? Ya estaba confiado en Dalila, ya le estaba diciendo, mira, la fuerza de mi fuerza viene de mi cabello, ¿verdad? Y a veces nosotros nos confiamos que la gente va a entrar sola por esta puerta. Si es la voluntad de Dios, hermanos, sí entra sola. Pero a veces el Señor nos quiere enseñar que debemos de trabajar en unión como cristianos.
¿Y en unión para qué? ¿Para destruir a un hermano? ¿Para amar al mal del otro hermano? ¿En unión para hacer una bolita allá atrás y apartarnos de los demás? No. En unión para predicar el Evangelio de Jesucristo. De un Cristo que murió, fue sepultado y se levantó de la tumba al tercer día. Un Cristo que les puede dar la vida eterna y pueden evadir el infierno, hermanos. Porque cada día nosotros, hermanos, si tenemos familiares y no les hablamos, si se mueren, ¿a dónde se van? Si no tienen a Cristo, al infierno. Si tenemos vecinos y no les hablamos y somos bien amigos de ellos y no les hablamos de Cristo, ¿a dónde se van si se mueren? ¿Y esa sangre qué pasará cuando estemos allá arriba? ¿Será que? Será reclamada, hermanos. Cuidado, hay que hablarles a todos. Entonces estábamos en el que, ¿cuándo nos quedamos? En el 17. Vamos a leerlo. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Nosotros no queremos ser como todas las iglesias, ¿verdad, hermanos? Que de repente habían 50, 80, 100, 200 y ahorita ya nomás hay 3, 4, 5 pelones, como dice el pastor. ¿Por qué? Porque nunca se unieron, nunca estuvieron de acuerdo y nunca buscaron a los perdidos. Número 18. Viendo Dalila, aquí está la amenaza. ¿Qué sería Dalila para una iglesia, mis hermanos? Dalila, hermanos, para una iglesia sería el tropiezo, sería la flojera o el no querer hablar de Cristo. Porque Dalila fue la causante de que perdiera la fuerza Sansón. Vamos a ver al 18. Viendo a Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó 7 huedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de la traición de Dalila, ¿verdad, mis hermanos? En este caso, mis hermanos, sería el enemigo trabajando en contra de la iglesia. El enemigo, mis hermanos, quiere que la iglesia esté durmiendo. Quiere que la iglesia esté ocupada en otras cosas. Quiere que la iglesia esté ocupada en negocios personales, monetarios. Quiere que la iglesia esté en discordia. Quiere que la iglesia esté en pleito, mis hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesucristo mora en nosotros. Y por lo tanto no debemos darle entrada de ninguna manera allá. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiéndole al Señor que nos despierte, hermano. Amén. Estamos dormidos, no digo que todos. Si estamos dormidos, yo me incluyo, y veamos las bancas, pidámosle al Señor que nos despierte y que nos dé el discernimiento, mis hermanos, para poder llenar estas bancas. Amén. Ojo, no para que sea una iglesia en número, hermanos, sino para que sea una iglesia que conozca de un Dios santo y verdadero. ¿Ven? Dice: el que duerme se les pone a la muerte. Sansón, ya vimos. Saúl, mientras dormía, perdió su lanza y su vasija de agua. En 1 Samuel 26:7, mi hermano, si me puede poner 1 Samuel 26:7. ¿Qué estaba haciendo Samuel cuando estaba su espada a un lado? Estaba durmiendo, ¿verdad? Y le quitaron la espada. ¿Y quién lo iba a matar? ¿Se acuerdan? David. ¿Y qué le dijeron? Que no lo matara, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Mire, ahí está. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. ¿Y dónde es el campamento? Aquí es el campamento, mis hermanos. ¿Cuántos Saúles hay aquí? ¿Cuántos Davidas hay aquí? Dice, en el campamento, y su lanza clavada en la tierra en su cabeza. O sea, no en su cabeza, a un lado de su cabeza, ¿verdad? Si no estuviera muerto. En su cabecera, a un lado de su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Y si usted lee la historia, David lo quiso matar, pero no lo mató porque era un hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, el Señor está teniendo misericordia, así como pasó con David y Saúl. Dios nos está dando tiempo, mis hermanos. Dios nos está hablando. Nos está dando predicación todo el tiempo a través del pastor o cualquier predicador que venga. Nos está hablando. Estamos durmiendo. Si estamos durmiendo, mis hermanos, pidámosles al Señor que nos despierte. Amén.
¿Qué tenemos que hacer? No lo sé, mis hermanos. Solamente Dios nos va a poner en el corazón qué necesitamos, mis hermanos. ¿Ven? Dice, por eso Dios nos dice que velemos. Tenemos que velar. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 9. Vamos a ir a Primera de Pedro. Y vamos a abrir en el capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 6 al 9. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Humillados. ¿Cuál es lo primero que nos pide el Señor? Que humillemos nuestro egoísmo, hermanos. Que humillemos nuestra hipocresía. Que humillemos nuestro ser y nuestro corazón al Señor primeramente. ¿Cómo vamos a humillar? Con nuestro ser. ¿Cómo somos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos comportamos como los demás? Si compartimos el Evangelio. Dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de quién, mis hermanos. De Dios. No dice humillemos ante los demás, ¿verdad? Sino humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él, ¿qué? Cuando fuere tiempo. Si hacemos las cosas, hermanos, si pedimos la bendición de Dios, si pedimos que Dios nos guíe, oramos y pedimos que nos despierte, Él nos va a exaltar a su tiempo, mis hermanos. Vamos a ver todas estas bancas llenas, mis hermanos. Vamos a que sigue. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué? Cuidado. ¿De quién? De vosotros. ¿Qué son nuestras ansiedades, mis hermanos? Nuestras ansiedades es preguntarnos, a veces nos preguntamos, oh no, algo posiblemente está sucediendo algo en la iglesia y por eso la iglesia no avanza. Alguien está pecando en la iglesia y por eso la iglesia no avanza. Hay grupos en la iglesia, hay crítica, hay murmuración, hay mentira, hay tantas cosas en la iglesia y por eso la iglesia no avanza, mis hermanos. A veces somos nosotros que estamos durmiendo y el Señor no nos ha despertado. Por lo tanto, la iglesia tiene que despertar. ¿Y cómo va a despertar? Pidiéndole al Señor que nos despierte. De otra forma, no vamos a avanzar. A ver, ¿en cuál versículo nos quedamos? En el 7 y vamos a ir hasta 9. Número 8, mis hermanos, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿el quién, hermano? El diablo. Dice el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y eso es cierto o es mentira, mis hermanos? Cierto. ¿El diablo nos quiere destruir, sí o no? Sí. ¿Y con quién empieza el diablo, mis hermanos, en la iglesia? ¿Va a empezar con el que no sirve o con quién empieza? Con el que sirve. Pero hay uno que quiere tomar. ¿Cómo se llama? El pastor. Tenemos que orar por nuestro pastor, mis hermanos, porque el diablo anda como león rugiente. No es un león, ¿verdad? Que llegó fulanita y sultanita y tengo como 10,000 años que no la veo y voy a dejar de ir un mes a la iglesia. No, mejor tráetela a la iglesia. Tráelo, ¿verdad? Número 3. ¿Cómo nos amonesta Dios contra el sueño y la despreocupación? Dice, a que trabajemos y dejemos la pereza. En Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo 6. Vamos a ir al versículo 6 al 11 y vamos a leer. Y es cómo nos amonesta Dios en que estemos en el sueño, que estemos en la despreocupación, que tengamos flojeras del alma, que no queramos trabajar. Entonces en Proverbios capítulo 6, Proverbios, mi hermano, Proverbios, Salmos, y vamos a ir a Proverbios. Si alguien lo tiene, me avisa. ¿Ya lo tienen? ¿No sirve? ¿6 qué? Proverbios capítulo 6. ¿1? Proverbios. ¿Ya? No, el 6. A ver, léame, hermana, Proverbios capítulo 6, del 6 al 11. Ahí está ahí, mire, Proverbios 6, yo lo leo. 6, versículo 6. 6:6. Uh-huh. Que has empeñado tu palabra a un extraño, Uh-huh. que has ensalzado con las palabras de tu boca, y te has quedado preso de los dichos de tus labios. Ok. Si es Proverbios, ok. Proverbios 6:6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué es lo que hace la hormiga, mis hermanos? La hormiga construye, hermanos. Vamos más adelante.
Proverbios 6, 7, mi hermano. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el Proverbios 8 dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Pero regresa, hermano, más para atrás. Al 7. Y vamos a ver. Ya vimos que la hormiga trabaja en grupo y prepara su comida para el tiempo que viene, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Y aún así son, ¿qué, hermanos? Trabajadores. Son en orden, están en orden. Pero nosotros, hermanos, somos diferentes que la hormiga. Nosotros sí tenemos un Señor y se llama Jesucristo, mis hermanos. Amén. Y tenemos un manual que el Señor nos ha dejado. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestro pretexto para no trabajar por el Señor? ¿Verdad? ¿Tenemos excusa? ¿O estamos dormidos como estábamos leyendo al principio? Si estamos dormidos, mis hermanos, pidamos que el Señor nos despierte. Amén. Pero nosotros, hermanos, queremos ser la iglesia asombrosa. Queremos ser una iglesia que dé ejemplo, mis hermanos. Queremos ser una iglesia que se hable buenas cosas de nosotros. Queremos ser hermanos que le hablemos de Cristo a las personas que están afuera. Para que ellos digan, en aquella iglesia es diferente a las que vivo. En aquella iglesia me amaron. En aquella iglesia me enseñaron quién era Jesucristo. En aquella iglesia fui salvo por misericordia. En aquella iglesia el pastor me ama. Los hermanos me aman. Pero nosotros queremos ser la iglesia que asombra. 5 características ya para terminar. ¿Cuánto falta, mi hermano? 11 minutos. Ok, rápidamente, hermanos, 5 características. Ya vimos las faltas de una iglesia dormida, una iglesia que critica, una iglesia que no se preocupa por orar, una iglesia que no se preocupa por evangelizar, una iglesia que está ocupada en sus propias cosas. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo Dios quiere que seamos. Una iglesia que asombra, ¿verdad, hermanos? Con un buen testimonio. Una iglesia que todos quieran decir, yo quiero ir a esa iglesia, allá hay algo diferente. Cuando yo entro a esa iglesia, siento algo, siento el Espíritu Santo, siento el amor de los hermanos, siento algo diferente que en otro lugar. Amén. Tristemente, hermanos, he escuchado de algunas personas que van a una iglesia y salen espantados, salen decepcionados. No, yo entré a esa iglesia por primera vez. Y una hermanita lo primero que hizo, me miró de arriba para abajo y no, parece que no le caí y se volvió y se fue rápidamente. Imagínense, hermanos. Dice la palabra del Señor, una de las características de una iglesia poderosa es que esta sea una iglesia que se somete a Dios. Amén. Que busca al Señor en oración y ayuno, hermanos. Si no tenemos reunión aquí, por X motivo, hermanos, ayunen en su casa, oren en su casa por el crecimiento de la iglesia. Para que Dios, si estamos dormidos, nos despierte, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, una iglesia que se somete a Dios, que busca del Señor en oración, en ayuno. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:41, velad y orad. ¿Qué hacían esos dos? Oraban sin cesar todo el tiempo. Esta iglesia debe de estar todo el tiempo en oración, mis hermanos, para que el poder del Espíritu Santo trabaje alrededor de nosotros, para que esté en nosotros, y esta iglesia sea una luz alrededor de todo este lugar. Amén. Número 2, es una iglesia que predica, tiene que ser una iglesia que predique el arrepentimiento, mis hermanos. Allá afuera, mis hermanos, hay iglesias que no predican el arrepentimiento, predican la prosperidad, mis hermanos. Esta iglesia todo el tiempo tiene que hablarle a las personas de un Dios que les ama. De un Dios que si vienen y confiesan a Jesucristo como su Salvador y se arrepienten, pueden estar en su presencia por la eternidad. Esta iglesia tiene que ser una iglesia bíblica, mi hermano. Cuando usted le hable a alguien de Jesucristo, no le trate de contar historias, no le trate de contar cosas que no son, o le aumente la palabra del Señor para traerlo. Porque si le aumente, le dice una mentira, cuando él venga aquí y escuche la verdad, se va a ir. Porque dijo, no, allá me dijeron mentiras, ¿verdad? Ay, pero gloria a Dios.
Número 2, mis hermanos, es una iglesia que predica el arrepentimiento. Jesús mismo inició su ministerio con la palabra que está en Mateo 4:17. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia le tiene que hablar a la gente y decirle, mira, el tiempo está cerca, Jesucristo está cerca, Jesucristo está a la puerta. Mira, todavía tienes tiempo, tienes vida. Y mucha gente dice, no, yo lo hago después. Primero quiero vivir mi vida, quiero estar en el mundo, quiero hacer las cosas del mundo. La pregunta es, estas personas dijo, yo lo voy a hacer después. ¿Tendrá el tiempo suficiente para poder arrepentirse y venir a Jesucristo? No, ¿verdad? Porque con Dios no se juega. ¿Y cuál es la pregunta para nosotros? Le estamos dando el privilegio a nuestros conocidos, le estamos dando el privilegio a las personas de alrededor o los que trabajan con nosotros de conocer un Dios vivo, un Dios que les ama, traerlos a los caminos del Señor. Eso nos tenemos que preguntar en nosotros mismos. Número 3, es una iglesia que vive en santidad, mis hermanos. ¿Cómo vamos a vivir en santidad si no conocemos la palabra de Dios? Por eso es que mi pastor se queja de que esta iglesia escucha pero no atesora. Tenemos que atesorar y vivir la palabra de Dios para que conozcamos la palabra de Dios, sus designios, sus mandamientos y todo lo que tiene la palabra del Señor lo tiene para nosotros para poder vivir en santidad. Porque ¿cómo vamos a vivir en santidad si no conocemos al Santo? No estoy hablando de figuras, estoy hablando de Jesucristo. Al Santo Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no conocemos a Jesucristo, ¿cómo podremos vivir en santidad? Si no conocemos la palabra de Dios y lo que ordena y lo que nos manda, ¿cómo podremos vivir en santidad? Si desconocemos completamente al autor de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, número 3, es una iglesia que vive en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y también el apóstol Pedro dijo, ser santo porque yo soy santo. Tenemos que caminar en santidad. Tenemos que hacer, no como ves que nuestro pastor nos dice, si puedo. Tenemos que hacerlo porque la palabra del Señor nos manda en caminar en santidad. Amén. Número 4, es una iglesia que hará maravillas y señales. ¿Cómo podemos hacer maravillas y señales? De muchas maneras. Y más bien nosotros no lo hacemos. Cuando la gente viene aquí, el Señor obra en ellos. Número 4, es una iglesia que hará maravillas y señales. Por ejemplo, los científicos nos aseguran que de aquí a 5 años habrá una cura de diferentes enfermedades, las cuales no hay cura ahorita. Pero Dios, que es todopoderoso, asombrará al mundo, sanando al mundo de esas terribles enfermedades. ¿Cuántas personas no han sido sanadas de las enfermedades? Enfermedad como el SIDA, enfermedad como el cáncer, enfermedad como cualquier enfermedad, que no ha habido cura. Pero si creemos en un Dios vivo y trabajamos para un Dios vivo, conocemos a un Dios vivo y confiamos en un Dios vivo, oramos a un Dios vivo, ayudamos a un Dios vivo, entonces, mis hermanos, veremos la mano de Dios en nosotros. Y no solo nosotros, este lugar se llenará. Y les aseguro, hermanos, en el Señor Jesucristo, que nos quedará chica esta iglesia. Y tendremos que movernos a otra 5 o 10 veces más, o 20, más, 50 veces más grande que esta. Y si usted no lo cree, yo sí lo creo porque me enseñó. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que nos puede proveer de todo. Tenemos un Dios grande, misericordioso, amoroso. Que si usted cree que si usted está enfermo y usted cree que le va a sanar, le va a sanar. Pero si su fe, mi hermano, es una fe así, que no creo, que ya escuché esto por allá, que ya escuché el Satanás por allá, un diablito por allá dijo esto, otro diablito dijo por acá, y yo me quedo con lo del diablito, en lugar de quedarme con las promesas del Señor. Nuestra fe, hermanos, dice que si tuviéramos la fe como el tamañito de un grano de mostaza, de este tamaño, hermanos, dice que nos veríamos que... Pero si tenemos fe, mis hermanos, simplemente hay que ponerla en acción, creyendo en el Señor, que Él nos sanará. Número 5, es una iglesia que alaba y adora al Señor. Hechos 2:47. La iglesia se asombrará al mundo. Será una iglesia que alaba y adora, porque tales adoradores buscan al Padre que le adore.
no todo lo que se canta allá afuera, mis hermanos, es agradable al Señor. ¿Se podrá escuchar cristiano? ¿Se podrá escuchar bonito, reluciente? Te va a mover tus sentimientos y todo. Pero no todo lo que alaba al Señor verdaderamente es cristiano. Hay que ver que estamos cantando al Señor. Si somos bautistas, hermanos, tenemos como 3, 4, 5 himnarios diferentes y ahí vas a encontrar todos los himnos que quieras. No sé qué andas buscando por otros lados. Aquí ya tenemos música de personas que murieron por el Evangelio. Himnos con historia, mis hermanos. ¿Ven? Número 6, y para terminar, una iglesia temerosa de Dios. Esto es bien importante, hermano. Tenemos que tener el temor de Dios, que si estamos haciendo algo, Él los ve. Todo lo que hagamos escondidas, mis hermanos, Él los ve. Si te metes en un submarino hasta abajo del mar y haces cosas allá abajo, ahí está Él. Si te vas a la luna, en uno de esos viajes, y haces algo allá, ahí está Él. Porque Él vive en nuestro corazón, hermano. No podemos escapar de la mano de Dios, no podemos escapar de la presencia de Dios, no podemos escapar del ojo de Dios, porque Él está en todo lugar. Es omnipresente, tiene el poder de estar en todo lugar, es omnipotente, mis hermanos. Entonces, es una iglesia temerosa de Dios. Hechos 5:11, mi hermano, Hechos 5:11, vamos a leer qué dice ahí. Ya vamos a terminar. Ya tengo aquí un hermano Word, que parece que ya. Ok, entonces, Hechos, capítulo 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tenemos que tener el temor del Señor, mis hermanos. No es un temor como que nos va a matar, nos va a caer un rayo, sino el respeto al Señor y temer de no hacer cosas que no le agradan. ¿Amén? Es una iglesia temerosa de Dios. Hoy en día se ha visto mucha gente que ha perdido el temor de Dios. Cuando la palabra de Dios en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y terminan en caminos de perdición y terminan en las garras del enemigo. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, debemos de dejar la crítica, el chisme. Debemos de despertar y si estamos durmiendo, que Dios nos despierte y nos dé discernimiento de qué es lo que debemos hacer para crecer. Y debemos de ser una iglesia modelo, una iglesia santa que tenga temor al Señor. Una iglesia que escuche palabra de Dios, atesore palabra de Dios y viva palabra de Dios. Así pasó el tiempo a nuestro hermano director.